Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Años atrás, la principal causa de muerte en las cárceles venezolanas eran hechos violentos protagonizados por privados de libertad, pero desde hace varios meses la mayoría de las muertes han estado vinculadas a condiciones de salud asociadas con patologías como la desnutrición y la tuberculosis, como destaca el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, que puntualiza que el 72% de las muertes ocurridas durante el primer trimestre del 2021 se debieron a complicaciones de salud. Carolina Girón, directora de la Organización Defensora de Derechos Humanos, denuncia que el Estado venezolano no atiende la situación penitenciaria y que está incumpliendo con principios internacionales que rigen la materia. Antes hablábamos de una política errática en materia penitenciaria, pero hemos visto en el decurso de estos 2 últimos años que vamos empeorando todo lo que es sistema penitenciario. En los escenarios internacionales, cuando decimos que los presos en Venezuela están muriendo de hambre porque no reciben alimentación, es algo que ellos no entienden, no comprenden. Eso es algo que no hay razón. Forma parte de la atención mínima. Girón asegura que el hambre en los centros penitenciarios del país es inédita en el mundo. La gente no se muere de desnutrición en una cárcel africana. Se muere de desnutrición en una cárcel en un país que nos llaman ricos por el Producto Interno Bruto, pero no hay comida en las cárceles. Recientemente, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista aprobó la reforma de un paquete de leyes que, según diversos legisladores, busca transformar el sistema judicial e incrementar los derechos de los ciudadanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Colombia inició el proceso de entrega del Estatuto de Protección al Migrante, un documento que regularizará la residencia de cerca de 2 millones de venezolanos que se encuentran en el país y les permitirá acceder legalmente a educación, salud y trabajo. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, anunció que los niños migrantes serán los primeros en recibir el documento. Y empezamos a entregar este mes documentos a cerca de 400.000 niños que se estima están en territorio nacional. Ya hay cerca de 180.000 que tenemos totalmente haciendo parte del estatuto. Vamos primero con 0 a 7 años, después 7 a 12 años y después hasta 17 años. Desde mayo, Migración Colombia ha avanzado de manera virtual en la inscripción y caracterización socioeconómica de los migrantes para entrar en un proceso presencial, el agendamiento de una cita en la que se toma la fotografía y los datos biométricos del migrante y finalmente entregarle el documento. Sin embargo, un alto porcentaje de migrantes no ha cumplido la cita. Lamentablemente, el nivel de inasistencia es del 18%. Eso tiene un efecto negativo en el proceso en la medida en que impide que esa persona se registre, pero le quita el cupo a otra persona que hubiese querido hacer el procedimiento. Cerca de 1.400.000 migrantes venezolanos han iniciado el proceso para acceder al estatuto y se espera que 800.000 ya tengan el documento al finalizar este año. Pese a que ciudadanos de otras nacionalidades buscan acceder a este permiso especial, el gobierno colombiano aclaró que el documento es exclusivamente para venezolanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. La pandemia del COVID-19 ha impactado con mucha fuerza a la niñez guatemalteca, especialmente en el tema familiar y educativo. Según el Observatorio de los Derechos de la Niñez, CIPRODENI, miles de niñas, niños y adolescentes han quedado en la orfandad a causa de la pandemia, lo que ha quedado reflejado en un estudio realizado por el Imperial College de Londres, como explica Otto Rivera, director de CIPRODENI. Este estudio ha tomado como referencia a 161 países, de los cuales Guatemala ocupa el puesto número 19, evidenciando que 10.556 niñas, niños y adolescentes estarían en esta categoría, haber perdido a uno o dos de sus referentes parentales, lo cual ya es sumamente alarmante. A nivel centroamericano, Guatemala ocuparía el primer lugar de esta cifra de niñez y adolescencia en orfandad por la pandemia, seguido de Honduras, Costa Rica y El Salvador. Rivera expone que esta situación es preocupante porque al faltar uno de los padres, los menores quedan principalmente bajo resguardo de los abuelos, que también son personas de alta vulnerabilidad y no garantizan su protección. Sin embargo, la pandemia también ha provocado un retroceso en el proceso educativo, como explica Verónica Espros, directora ejecutiva de la Asociación Empresarios por la Educación. Menor nivel de aprendizaje o desarrollo de destrezas. Se ha hecho un esfuerzo por continuar la educación desde el hogar, pero siempre hay un efecto
porque no tienen el contacto con sus compañeros, no sociabilizan. SPROS asegura que el reto para el ciclo escolar 2022 es mayor por las condiciones educativas que existen en el país. Esperamos que se pueda regresar a la escuela y para ello tienen que prepararse con todos los protocolos, condiciones, y eso trae grandes desafíos porque aquí en Guatemala todavía el 25% de las escuelas, según un estudio del 2018, no tenían agua. Cifras del Ministerio de Salud indican que más de 65,000 menores se han infectado y 194 han fallecido por el COVID-19. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas denunció lo que denominan el constante abuso en el uso de recursos estatales de parte del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional en el arranque de la campaña electoral previo a las votaciones generales previstas para el 7 de noviembre, mientras el resto de partidos políticos a duras penas han logrado promover algunos eventos partidarios de forma presencial y emitido algunos videos en las redes sociales. En un informe sobre la campaña electoral en Nicaragua, el observatorio explica que las condiciones de esta campaña política son desiguales porque el Frente Sandinista se encuentra en permanente propaganda desde las instituciones del Estado, estructuras barriales de sus medios de comunicación y redes sociales. Walter Espinosa, candidato presidencial por el Partido Liberal Constitucionalista, reconoció a La Voz de América encontrarse en desventaja. Si eso existe, y no puedo dudar porque recordemos que son gobiernos, pero aquí realmente la gente precisamente es lo que no quiere. No podemos estar utilizando las cosas del Estado en cosas políticas. El informe elaborado por este grupo multidisciplinario surgido para compartir el análisis respecto al proceso electoral indica que a pesar de que el gobernante Frente Sandinista no anunció un arranque de campaña electoral como tal, ha convocado a 4,300 actividades recreativas, en tanto Guillermo Sorno, candidato por el Partido Camino Cristiano Nicaragüense, reconoció que los recursos con los que cuenta para realizar la campaña electoral son limitados. Porque ningún banco nos prestó, aún teniendo la carta del Consejo Supremo Electoral. En los comicios previstos para el primer domingo de noviembre, el mandatario Daniel Ortega buscará su cuarto periodo presidencial continuo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Miles de trabajadores de la salud en Nueva York recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 a medida que se acercaba la fecha límite impuesta por un mandato de vacunación en todo el estado. Los trabajadores de los hospitales y hogares de ancianos de esta región tenían plazo hasta hoy lunes para recibir su primera dosis del inmunizante o perderían su trabajo. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que está satisfecho con la respuesta hasta el momento y resaltó: muy contentos de informar que estamos viendo grandes resultados, particularmente en nuestro sistema de salud pública, que ha sido heroico durante toda esta lucha contra el COVID-19, y hasta ahora bastante buenos también con nuestros hospitales voluntarios y privados. De Blasio instó a los trabajadores de salud que aún no habían tomado la decisión de ser vacunados a hacerlo pronto. Como gran parte de la vida humana, las personas responden a los plazos, en el último minuto se vacunan, e incluso alguien que se perdió el momento inmediato, si regresa y dice, está bien, estoy listo para vacunarme, por supuesto que les daremos la bienvenida. Así que literalmente tenemos información que evoluciona hora a hora. Casi el 100% de las enfermeras y los médicos están completamente vacunados, dijo el presidente de la Corporación de Salud y Hospitales de la ciudad de Nueva York, el doctor Mitchell Katz. Su compañía opera hospitales públicos y clínicas de la ciudad y aclaró que más del 95% de las enfermeras y el 98% de los médicos están vacunados. Y además resaltó que todas las instalaciones médicas están abiertas y en pleno funcionamiento. Y en medio de este panorama hay historias como la de Anna Petty, fisioterapeuta del norte del estado de Nueva York, que no quiere vacunarse y recibió una exención religiosa temporal otorgada por un juez. Ella dice que confía en que las autoridades mantendrán la medida cuando el tribunal falle en octubre y agregó: la mayor parte de mi exención religiosa se basó en el hecho de que, como dije, fui una proveedora de COVID durante el último año y medio y no me contagié. Creo que Dios me protegió todo el tiempo que estuve en el hospital, dijo. Por otra parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que está lista para traer más trabajadores de la salud si es necesario. Firmaré una orden ejecutiva para otorgarme los poderes de emergencia necesarios para abordar la escasez donde ocurran.
Eso me permitirá desplegar a la Guardia Nacional que esté capacitada médicamente, desplegar a personas que se han retirado, que pueden haber tenido una caducidad de la licencia, traer personas de otros lugares. El impulso para obtener la vacuna se produce cuando una Corte Federal de Apelaciones dictaminó que la ciudad de Nueva York también puede exigir que todo el personal de las escuelas públicas se vacune. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Autoridades sanitarias en Estados Unidos continúan luchando contra la pandemia del COVID-19 y pese a que la curva de nuevos infectados y fallecidos muestra una tendencia descendiente, el país rompió un nuevo récord al superar los 700.000 decesos desde que empezó la pandemia. Esta abrumadora cifra evidencia la crisis sanitaria que Estados Unidos ha atravesado en el último año y según lamentan los expertos, los desafíos no han acabado. Y es que más de 60 millones de estadounidenses elegibles para recibir la inmunización contra el COVID-19 todavía se mantienen escépticos, mientras los más reticentes aseguran que son decisiones personales. Lo cierto es que impactan a toda una comunidad y provocan la frustración de los profesionales médicos en primera línea que insisten miles de muertes por COVID-19 podrían evitarse gracias a la inmunización. Mientras la administración Biden insiste en que los antídotos son la vía para poner fin a la pandemia, por lo que los esfuerzos del gobierno se centran en esta misión, la de vacunar a tantas personas como sea posible, y mientras el ritmo de vacunación crece lentamente entre los mayores de 12 años, pronto podrían darse nuevos avances, tal y como aseguró el director general de Salud Pública, el Dr. Vivek Murthy. Una de las muchas razones por las que tengo esperanzas sobre el futuro de nuestra respuesta a la pandemia es que la vacuna para niños menores de 12 años está ahora en el horizonte. Una vacuna podría suponer una gran diferencia para la salud de nuestros niños y para la tranquilidad de los padres. La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció que los resultados en niños de 5 a 11 años son prometedores y pronto presentarán la solicitud de autorización a la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, el organismo encargado de aprobar las vacunas para su distribución general. Hasta 2.000 niños participaron en el estudio y el Dr. Murthy aseguró que en todo momento el bienestar de los más pequeños fue la prioridad principal. La base de todo este proceso es la seguridad de los niños de nuestra nación es nuestro mayor valor y mayor responsabilidad. Dicta todo lo demás en el proceso y eso comienza con la dosificación. Autoridades de salud pública celebraron esta noticia y aseguraron que será un gran paso hacia la normalidad al garantizar la seguridad de las aulas y la tranquilidad de que millones de niños podrán asistir al colegio de forma presencial, lo que supone una gran ventaja en el proceso de aprendizaje y evita la brecha de desigualdad que se produjo durante el confinamiento entre aquellos que tienen recursos para asistir a clases en línea y las familias con menos posibilidades económicas que en muchas ocasiones no podían garantizar el seguimiento del curso escolar de los más pequeños de la casa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. La cantidad de personas que viven en la pobreza en los Estados Unidos cayó a un mínimo histórico el año pasado, luego de la activación de programas de ayuda del gobierno para compensar la recesión económica causada por la pandemia del COVID-19. Las familias que luchan con la pobreza se han mantenido a flote debido a los salvavidas del gobierno, un hecho que está alimentando el debate en el Congreso sobre si se deben extender los programas como el crédito tributario ampliado por hijos. Una de estas familias es la de Natalia Walker, uno de los más de 30 millones de hogares estadounidenses que reciben un crédito tributario ampliado por hijos y que es mensual. Esta madre soltera de 2 hijos ha estado gastando los $300 mensuales de pagos directos para útiles escolares. Fue una bendición porque no me lo esperaba. El año pasado, el COVID-19 obligó a Walker a cerrar su negocio de limpieza. Trabajaba siempre que podía y confiaba en organizaciones benéficas locales y en apoyo a los ingresos federales como los controles de estímulo destinados a ayudar a los hogares en dificultades durante la pandemia. Puse algo en los ahorros. Comencé a invertir más en mi negocio y luego comencé otro negocio para mi hijo mayor. Por lo tanto, estaba prácticamente invirtiendo en mis hijos. La familia de Natalia no ha sido la única que se ha beneficiado de una serie de medidas de ayuda económica recientes. La Oficina del Censo encontró que la tasa de pobreza cayó a casi 9% desde cerca de 12% en 2019. Cerca de 11.700.000 estadounidenses habrían sido contados como pobres en 2020 si no fuera por los pagos de estímulo. Renee Ryberg es investigadora científica del grupo sin fines de lucro Child Trends y detalla cómo este estímulo ayuda a los niños.
Aproximadamente 1 millón de niños blancos estaban protegidos de la pobreza. Sin los pagos de estímulo, la tasa de pobreza para los niños latinos y negros habría sido casi un 7% más alto que con los pagos. Christopher Weimer es codirector del Centro de Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia y añade: En términos del efecto antipobreza total del crédito tributario por hijos bajo la expansión, no se verá realmente hasta 2021. En este momento parece reducir la pobreza en aproximadamente una cuarta parte, aproximadamente un 25%. Si bien la entrega de cheques de estímulo ha cesado, el debate persiste en el Congreso sobre si extender el crédito por hijos, bajo qué parámetros y por cuánto tiempo. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Una filtración masiva de documentos financieros que supuestamente vinculan a líderes mundiales con reservas secretas de riqueza que se denominan los papeles Pandora, incluyendo a prominentes figuras políticas como el rey Abdullah de Jordania, el primer ministro checo Andrej Babis y asociados del presidente ruso Vladimir Putin, fue publicada en varios medios internacionales durante el fin de semana, provocando diversas reacciones. La publicación, que incluye cerca de 12 millones de registros que ascienden a unos 3 terabytes de datos, se produce 5 años después de que la filtración conocida como los papeles de Panamá expusiera la forma en la que los millonarios escondían el dinero de forma que las organizaciones policiales y financieras no las pudieran detectar. La pesquisa corresponde al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, una red de reporteros y organizaciones de medios con sede en Washington, D.C., y destacan que alrededor de 35 líderes nacionales actuales y anteriores y más de 330 políticos y funcionarios públicos en 91 países y territorios forman parte de esta revelación, aunque no se dijo la forma en la que se obtuvieron los archivos, que serían fruto de una masiva investigación que llevó varios meses. Los Pandora Papers mostraron que los líderes nacionales en los 5 continentes escondieron activos, a menudo en otros países, y la investigación reveló más del doble de titulares de cuentas en el extranjero que los Panama Papers, una pesquisa realizada hace 5 años por periodistas de investigación de activos financieros ocultos en entidades extraterritoriales de todo el mundo, que se conocen como paraísos fiscales. El nuevo material proviene de 29.000 cuentas en el extranjero en 14 empresas de servicios financieros independientes que operan en países que incluyen Suiza, Singapur, Chipre, Belice, las Islas Vírgenes Británicas y otros lugares. Entre los titulares de cuentas hay más de 130 personas que la revista Forbes enumera como multimillonarios y más de 330 funcionarios públicos en más de 90 países y territorios. El diario The Washington Post, uno de los medios de comunicación que ayudó a realizar la investigación, dijo que los archivos incluían correos electrónicos privados, hojas de cálculo secretas, contratos clandestinos y otros registros que revelaban esquemas financieros y quién estaba detrás de ellos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Viviana Murillo, inmigrante colombiana, madre soltera, tiene una orden de desalojo. En situación irregular y sin medios para conseguir un apartamento de la forma habitual, decidió ocupar una vivienda vacía propiedad de un banco. Vives con nervios, vives con presión, vives con ansiedad, no sabes en qué momento van a llegar, te van a sacar. Viviana encontró el apoyo del grupo conocido como Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La organización está presionando al gobierno para que apruebe la ley de garantía de derecho a la vivienda digna, apoyada por numerosos partidos políticos y organizaciones civiles. Escuchamos a Santi Mas, de la PA, que habló con La Voz de América. En España, si tú no puedes pagar la hipoteca, lo que pasa es que el banco te desahucia, se queda con tu casa, pero aún le debes un dinero al banco. La organización lucha contra los desalojos y brinda asesoría legal a quienes deciden ocupar casas vacías propiedad del banco. Los conservadores lo llaman una violación de los derechos de la propiedad privada. Joan Garriga es portavoz del grupo Vox en el Parlamento de Cataluña. Nosotros en esto somos rotundos porque es fundamental respetar la propiedad privada. Fuera Ocupas, el servicio de desalojo de Javier García ha experimentado un auge en el negocio. Propietarios contratan los servicios de estas empresas para deshacerse de los ocupantes ilegales. Desde que se inició la pandemia, digamos que se ha duplicado o triplicado. Los activistas dicen que el 80% de las casas ocupadas son propiedad de corporaciones o firmas de inversión. Calculan que miles de casas de este tipo en España están vacías. El Banco Central del país dice que el rescate hipotecario de 2012
2012 costó a los contribuyentes españoles 76 billones de dólares, el 65% de los cuales nunca fue reembolsado. Alfonso Beato, para La Voz de América, España. El presidente Joe Biden reconoció el fin de semana la creciente frustración que se siente luego que todos los esfuerzos que impulsó no lograron la aprobación de su ambicioso plan de reforma por más de $3.500 millones y luego de que las intensas negociaciones en el Congreso, incluso dentro de su propio partido, fracasaron el viernes. Todo el mundo está frustrado, es parte de estar en el gobierno, sentirse frustrado, dijo el mandatario a los reporteros a tiempo de dejar la Casa Blanca con rumbo a su casa en Wilmington, Delaware. La Casa Blanca y sus aliados en el Congreso están preparados para negociaciones prolongadas y el presidente Biden anticipó que pronto emprenderá una gira por el país para promover la ley, reconociendo que las preocupaciones de los legisladores aumentaron porque se habían concentrado en la cifra de miles de millones de dólares en gastos y los impuestos que estaban contenidos en su propuesta. Cedric Richmond, director de la Oficina de Compromiso Público en la Casa Blanca, destacó en una entrevista con Meet the Press de la cadena de noticias NBC que los términos del gobierno no están precisamente enfocados en los números, sino más bien en las necesidades que buscan satisfacer para la gente en función de crédito fiscal por hijos, reducir los costos de atención médica y medicamentos recetados, y añadió: continuaremos haciendo lo que hicimos con el plan de rescate estadounidense, y eso es asegurarnos de que estamos satisfaciendo las necesidades del pueblo estadounidense. Y luego, al final del día, veremos qué suma todo esto. Y aquí, en este caso, veremos cuántas de las necesidades serán las que podemos satisfacer generando consenso. El presidente Joe Biden dijo el fin de semana que intentará promover lo que cree puede convencer al pueblo estadounidense. Creo que cuando la población esté consciente de lo que incluye la ley, lo lograremos, dijo. Pero advirtió su confianza en que la propuesta de ley será firmada con suficiente tiempo para cambiar la ley de impuestos para las declaraciones de los estadounidenses en 2022. Los legisladores demócratas moderados han buscado una votación inmediata sobre un proyecto de ley de infraestructura de $1.000 millones en la Cámara de Representantes, que ya ha sido aprobada en el Senado, mientras que los progresistas han buscado esperar hasta que haya un acuerdo sobre la legislación completa propuesta en $3.500 millones para impulsar el gasto social y luchar contra el cambio climático. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. La Guardia Costera de los Estados Unidos reportó importantes daños al ecosistema luego del derrame de unos 3.000 barriles de petróleo frente a la costa sur de California, obligando a una respuesta inmediata de las autoridades federales, estatales y de la ciudad directamente afectada para trabajar con urgencia para contener la mancha e investigar el derrame. El vertimiento cubre unas 13 millas cuadradas en el Océano Pacífico y afecta a la fauna y flora de la región cercana a la ciudad de Huntington Beach, ubicada a unos 60 kilómetros de Los Ángeles, y su alcaldesa Kim Carr reconoció la gravedad de la situación en una conferencia de prensa donde destacó que los humedales se están degradando y que parte de las costas están cubiertas de petróleo, para luego agregar: estamos en medio de un potencial desastre ecológico. El derrame de petróleo ha afectado significativamente a nuestra comunidad. Además, la alcaldesa Carr hizo un llamado a las empresas que son responsables de este derrame a no escatimar esfuerzos para rectificar de la mejor forma y en el menor tiempo posible esta situación. El daño ocasionado por el derrame del hidrocarburo fue reportado cerca de la plataforma petrolera Ely y va desde Huntington Beach hasta Newport Beach, la cual es considerada un área importante para la práctica de deportes como el surf. Sin embargo, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California prohibió la pesca en la zona hasta que la emergencia sea superada. En tanto, Martin Wisler, director ejecutivo de la empresa Amplify Energy, destacó las medidas adoptadas por la compañía subsidiaria Beta Offshore para contener el impacto de este derrame y anunció algunas decisiones como el cierre del oleoducto y la succión del hidrocarburo restante. Además, la puesta en acción de un grupo de buzos especialistas en este tema que están ubicando el lugar exacto del daño y su origen.
Históricamente, se han producido grandes derrames de petróleo en la región, como el ocurrido en el año de 1969 frente a las costas de Santa Bárbara, que arrojó unos 80.000 barriles de petróleo al mar, y luego en 2015, cuando unos 2.400 barriles se derramaron en las aguas del Pacífico estadounidense. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. La investigación de los papeles de Pandora reveló que un gran número de líderes mundiales, políticos y multimillonarios han sido expuestos en una nueva filtración de documentos que revelan cómo se utilizan las empresas fantasmas para evadir impuestos o beneficiarse económicamente. De 35 líderes del mundo que han sido señalados, 3 son actuales presidentes de la región. En la lista figura el presidente Guillermo Lasso de Ecuador, Sebastián Piñera de Chile y Luis Abinader de República Dominicana. Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocido por sus siglas ICIJ, en Washington, D.C., que ha estado trabajando con más de 140 organizaciones de medios en su mayor investigación global. En otras noticias, un derrame de unos 3.000 barriles de petróleo alcanzó la costa sur de California. El petróleo emanó de una instalación operada por Beta Offshore a unas 5 millas de la costa y probablemente fue causado por una fuga en la tubería. Para el domingo en la mañana, el derrame cubría unas 5.8 millas náuticas entre el muelle de Huntington Beach y Newport Beach. Los esfuerzos de limpieza están en curso y las autoridades dicen que las playas podrían cerrarse durante varias semanas, posiblemente meses. Por otro lado, miles de mujeres se han concentrado el sábado en Washington, D.C. portando carteles con lemas como "Mi cuerpo, mi elección, mi derecho", esto para protestar contra las acciones que buscan restringir el acceso a los abortos. Una protesta que se realizó de forma simultánea en otras ciudades del país. El reclamo se ha vuelto aún más intenso desde que en Texas se aprobó el 1 de septiembre una ley que prohíbe casi todos los abortos. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.